Bueno, y estamos con Jorge Yamamoto, politólogo e investigador social de la Universidad Católica. Jorge, ante todo, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hay unos datos de Datum que ha presentado que son interesantes, más allá de los conocidos de aprobación del presidente, del Congreso de la República, que valgan verdades, va similar, ahí está, justamente lo tenemos en pantalla, y tiene que ver con la sensación de las personas, cómo están ante la actual, no sé si ya llamar crisis política o nueva normalidad en la que vivimos los peruanos. Y la pregunta es la siguiente, a sentimientos generados por la coyuntura, ¿qué sentimiento le genera la actual situación política del país? El 35%, Jorge, dice lo siguiente, molestia, cólera, indignación, y un 24% tristeza y pena, y un 14% frustración. Es decir, uno ve eso y a ver, ¿qué conclusión puedo sacar? Sí, estos sentimientos hay que observarlos junto con otra parte de la encuesta que indica cuál es la percepción de los principales problemas. Así es. Y el primero es el tema económico, de lejos. Eso es coherente con que el peruano es bien práctico y no necesariamente tan patriótico. Le toca su bolsillo y ese es el tema de la alerta máxima. Luego, el tema de la corrupción, ¿no? Entonces, por un lado, le está faltando la plata, pero por otro lado, ve que hay algunos pocos que se roban y se la llevan. Ahí está, por ejemplo, Jorge, lo que estás comentando es justamente el cuadro que tú dices está relacionado al que habíamos comentado anteriormente. Y efectivamente, 32%, su principal preocupación es la plata. ¿Cómo está? ¿Hay trabajo o no hay trabajo? Y lo segundo, corrupción. Y lo tercero, inseguridad. Así es. Y el tema político está en cuarto lugar y muy por debajo, pero la corrupción tiene que ver, por supuesto, con la política. Entonces, en ese escenario, que no me alcanza la plata, que veo que otros se la llevan descaradamente y que encima en la calle me pueden terminar de robar, ¿cuál es el sentimiento coherente? Que me da cólera, me da indignación y que no veo mucho futuro por delante. Y hay un sentimiento de tristeza que hay que prestarle atención, porque por un lado, a nivel individual, las estadísticas de depresión y de ansiedad están desbordadas, pero no solamente hay individuos deprimidos, sino hay un colectivo que empieza a generar esa suerte de bajoneo generalizado, por no decir depresión colectiva. Y ahí todo empieza a tener sentido. Y un tercer sentimiento que aparece en la encuesta es el de no ver un futuro, ¿no? De una decepción. Entonces esto nos está dando una señal de alerta para los programas de salud mental y para el tema de generar una conciencia cívica mínima. A ver, y esa frustración, ese desánimo, además, que se agrava, entendemos, no solo por la situación actual de crisis de la política, por una pandemia brutal, más de 216.000 personas fallecidas y gente que se quedó sin trabajo y su situación económica está peor que la de antes. Eso, ¿cómo se está manifestando en la sociedad, en las calles? Sí, y recordemos que somos el país número 1 en mortalidad por COVID, que no es poca cosa. Por millón de habitantes, sí. Así es. Entonces, ¿qué es lo que vemos como correlatos? Un incremento importante en la violencia en todos los ámbitos, en la violencia familiar hacia la mujer, pero también hace poco hemos visto una señal de alerta roja. ¿A qué me refiero? Que desde hace unos 18 meses vemos una escalada en la violencia armada, en que le meten un balazo a un muchacho porque no quiere dar su celular, en el sicariato, y ahora ya las barras se están agarrando a balazos. Esa es una señal de alerta de un nivel de descomposición social mucho más complejo. Y Jorge, eso se da porque ya estas personas, y no solo los delincuentes, muchos sienten que no hay un Estado, es decir,
trato de sacar una cita en salud y no puedo, en el MINSA y no puedo, la educación es precaria, el policía dice a una señora que es golpeada que parece que se la han maquillado, es decir, ya no confío en nadie y genero esto de que, bueno, no hay Estado, pues hago lo que quiero. Sí, en la región, América Latina, tiene una percepción de Estado muy débil. Perú está dentro de los más débiles de la región, pero probablemente en los últimos meses estemos viendo niveles de esa descomposición ya alucinantes. Pero paradójicamente vemos que la popularidad del presidente y de su premier viene remontándose y es similar al nivel que teníamos en marzo-abril, hace 7, 8 meses. Entonces, la pregunta nos enfoca a qué cosa está ocurriendo en la percepción de la mayoría de peruanos. Claro, cómo los peruanos están leyendo justamente la gestión de Castillo, que, a ver, no solo está siendo denunciado, sino que, vayan verdades, la gestión es para llorar si uno ve lo que pasa en migraciones, la compra de fertilizantes, salud. Pero claro, o será que, lo pongo como pregunta, que más bien todas estas acusaciones fiscales terminan victimizándolo. Esa es una hipótesis que puede explicar el problema. Otra hipótesis asociada es que, por un lado, vemos un cinismo frente a la evidencia, frente a las investigaciones periodísticas, pero por otro lado, si revisamos la literatura de las operaciones psicológicas, ¿no?, ahí vemos una repetición del manual. O sea, no es solamente cinismo, sino es adoctrinamiento en técnicas de engaño masivo. ¿Cómo así, Jorge? Una parte oscura de la psicología son las operaciones psicológicas que utilizan los gobiernos, tanto de los Estados Unidos como Cuba y la Unión Soviética, para generar agitaciones y promover a sus candidatos e inhibir a los otros. Entonces van entrenando a las personas a que cuando hay un escándalo van a actuar, van a dar determinado tipo de declaraciones, y eso es básicamente lo que estamos viendo en los últimos meses. Y si vemos las encuestas, esa remontada es posible que le esté funcionando. Y a ver, porque esto es constante en todos sus discursos, no solo el victimizarse, sino que separar siempre al Perú entre Lima, provincias, Lima los malos, provincias los buenos, los empresarios, el pueblo, la prensa que está con los empresarios, prensa mermelera, y el pueblo. Es decir, siempre la división blanco-negro. Este discurso termina calando justamente, vamos, no es poco, la cuarta parte del país. Efectivamente, lo que lleva a la unión de las diferencias, a ese resultado tan hermoso como es la comida peruana, no es que se peleen y se anulen, sino que haya unión. Pero cuando hay situaciones difíciles, el cerebro embrutece, ¿no? Entonces ya no ve, se vuelve daltónico, no ve matices de gris, sino ve en contraste. Entonces hay que buscar a un culpable, a un enemigo, hay que caricaturizarlo y la gente va a conectar mejor con ese discurso. ¿Podemos llegar a pasar lo que está viviendo en este momento Brasil tras una elección muy reñida, donde vemos, increíble, gente atropellando a manifestantes, donde el nivel de violencia se ha exacerbado? Es una manifestación en... El Brasil tiene unas características diferentes, más cercanas a Chile. ¿A qué me refiero? A que hay un mayor nivel de conciencia cívica y un mayor compromiso. Lo que podríamos especular es que en el Perú hay una mayor indiferencia y por cosas mucho menores ha ardido Santiago y ha ardido Sao Paulo y sucesivamente. Entonces acá hay una suerte de compromiso. Y resignación.
y desensibilización, ¿no? Es como que te empiezan a poner bulla y después te suben 10 decibeles y al final estás en 120 decibeles, te estás destrozando los oídos, pero ya no lo sientes. Entonces, cada semana sale una cosa más alucinante, como diría José Luis Pérez, de ineptocracia y cleptocracia, y ya no nos genera una reacción. Jorge, una última pregunta con otro tema totalmente distinto, pero dado que estás acá, quería aprovechar para preguntarte porque es muy importante. El bullying, lo que ocurrió con esta adolescente, con esta joven, 12 años de edad, se lanza de un cuarto piso, el colegio ni se hace responsable, pero ahí hay un tema que no sé si como sociedad estamos tocando y abordando como deberíamos. Ese es otro tema de alarma en grado extremo. Hay una cadena, estamos viendo que hay violencia familiar, hay violencia en general y eso salpica a los niños. Entonces, un niño que genera ese bullying, ese acoso, es un niño que viene de un hogar violento. Y ahí estamos prendiendo ya las señales, porque si eso es correcto, de aquí a una década la violencia estructural e interna va a ser mejor, porque esos niños que ahora hacen bullying van a ser los adolescentes malandrines y ya nos imaginamos si se convierte en un barrista que además es sicario, ya va a ser la cobollada en La Victoria y en La Molina. Y ahí, ¿cuál es el nivel de responsabilidad de los colegios? Mira, este dato me parece brutal. 8 de cada 10 colegios no atienden las necesidades de salud física, mental y social según Laboratorio de Economía de la Educación. Es importantísimo porque no solamente el victimario es una víctima, sino salpica y contagia todo eso y produce profundos daños en el desarrollo, en el rendimiento de los niños. Y sí se puede hacer, no es tan fácil, pero sí se requiere una propuesta técnica porque se puede adelantar, se puede prevenir y se puede intervenir adecuadamente frente a este problema. Es una decisión técnica. Muchísimas gracias, Jorge, por esta entrevista. Jorge Yamamoto, politólogo e investigador social de la Universidad Católica. Nos tenemos que despedir, hemos llegado el jueves, mañana viernes, fin de semana, señor, señora. Nos reencontramos minutos antes, como siempre, a las 8:30 de la noche, porque al final todo se sabe.